Muito boa tarde. É para mim um grande prazer estar aqui na Fundação Fernando Henrique Cardoso. Enorme prazer. Agradeço a presença de todas e todos vocês aqui neste encontro. O Sérgio permitiu-me falar em espanhol, então eu tenho a palestra em português, mas me sinto mais cômodo falando, obviamente, no meu próprio idioma. En 1986, y aquí yo tengo el título Las relaciones comerciales y la montaña rusa. Las relaciones comerciales Brasil-México son como la montaña rusa, y lo voy a explicar. En 1986, 2 años después de que México decidió unilateralmente eliminar los permisos previos, llamados permisos previos, que eran barreras no arancelarias, de manera unilateral, inclusive esto fue después de haber rechazado la incorporación al GATT. Nos incorporamos en 86, pero México decidió hacerlo unilateralmente. Y esto permitió que nos acercáramos a una reunión aquí en Brasilia, en Itamaraty, con nuestras contrapartes. La idea era negociar un acuerdo comercial. La reunión duró 30 minutos. ¿Y por qué 30 minutos? Bueno, porque el representante de Brasil le indicó al jefe de mi delegación que los porcentajes del comercio de México en América Latina eran pues prácticamente absurdos, porque y los de su comercio mundial. Teníamos en esa época con Estados Unidos casi un 75%. Teníamos con la entonces Comunidad Económica Europea un 14%, con Japón un 6, 7%. Y el hecho era que con los países miembros de la LADI no alcanzábamos más que porcentajes miserables. Y en el caso de Brasil, con apenas 1%. Entonces, el representante Itamaraty nos dijo, no tiene sentido seguir negociando. Vámonos al cóctel y de ahí hasta luego. Y así fue, así fue. Sin embargo, en el año 2002, cuando tuve la oportunidad de estar aquí como cónsul general, y gracias a funcionarios de la administración del presidente Cardoso, especialmente a Sergio Amaral, logramos pues imprimir un buen ambiente, sobre todo a nivel del sector privado, para que se lograra negociar el Acuerdo 53 y el Acuerdo 55, el automotriz, que radicalmente modificó el valor del comercio bilateral e hizo poco a poco, inclusive, que México fuera teniendo un superávit interesante e importante. Por esa razón, yo menciono aquí cuál fue el motivo de ese cambio en el carril de la montaña rusa. Bueno, el cambio fueron los sectores privados. Yo recuerdo bien aquí la Fiespi, junto con el Ministerio de Industria, donde estaba Sergio, SEAL, fueron impulsores netos de la necesidad de acercarse a México. El mismo caso del COMSE en el caso de nosotros. ¿Y qué hizo todo eso? Eso fue no solamente cambiando el valor del comercio, sino cambiando el flujo de las inversiones. Las inversiones mexicanas hoy, ahí hay que precisar algunas estadísticas, alcanzan casi 30,000 millones de dólares en Brasil, ¿no? Cuando nos decían a nosotros que nos habíamos alejado de América Latina, yo siempre señalaba que pues, eso no iba de acuerdo con los flujos que México estaba teniendo en la principal economía de América Latina. Y era el país, además, que más compraba de América Latina y que más acuerdos de libre comercio tenía en la región. Por lo tanto, el mensaje central es los sectores privados, como bien decía Michel. Nos encontramos en este momento en una incertidumbre especial. En México se están retomando, más bien otorgando en principio atribuciones nuevas a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que se ocupe de la negociación comercial y de las inversiones. Al revés, de alguna manera, de lo que está sucediendo aquí. Cuando hay cambios institucionales, o se habla de cambios institucionales que van a hacer cambiar las cosas para que ya Itamaraty vaya perdiendo tal vez terreno y se ubique en algún otro lugar, particularmente en el Ministerio de Hacienda con su ramal de comercio exterior. En México está pendiente todavía la definición de una política con América Latina, una política económica con América Latina.
Y aquí, como comento, se encuentra esta interrogante respecto también de qué va a suceder en la relación de Brasil al interior del Mercosur y de qué definiciones se van a tomar en materia de negociaciones comerciales internacionales. Bien nos dice Michel, y es curioso porque en México en 1991 firmó su primer acuerdo de libre comercio, no con Estados Unidos y Canadá, sino con Chile, igual que lo hizo Brasil en el 96. Y ahora tenemos todos estos acuerdos de gran avance que ha tenido Brasil con Chile, con Colombia y con Perú, y falta solamente tener uno con México. Yo creo que ese es el gran desafío, ya no a nivel de México solo ni de Brasil solo, sino del compromiso que hay entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. O sea, no podemos seguir bateando la pelota o pegándole a la pelota afuera de la cancha cuando los otros parceiros, actores están dentro de la cancha. Es en ese sentido que habría que aplaudir este nuevo compromiso que se adoptó en Puerto Vallarta este año de echar a andar un plan de acción entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Yo diría que ese plan de acción, más que ninguno, lo deben liderar Brasil y México. Y ahí hay un reto muy importante para los dos. ¿Cuál es el desafío entonces principal? Hay que estructurar de manera permanente una relación entre los sectores privados, porque esos encuentros que hubo en el 2002 o en 2001 ayudaron a la negociación comercial, pero no hicieron que continuara el contacto entre los empresarios. Lo que hay que hacer es eso, lo que hay que hacer es tratar de acercar más a los sectores privados, sobre la base inclusive de tener a un tercero que los vigile, entre comillas, ¿no? Yo agregaría a estos sectores principalísimos, sector agropecuario, el sector industrial, el sector de las pequeñas y medianas empresas. Ahora voy a comentar un hecho significativo que se adoptó hace unos cuantos días, el tema de la innovación, la ciencia y la tecnología. Simplemente me adelanto, en pequeñas y medianas empresas se acaba de suscribir un acuerdo entre los dos países, muy importante, entre el Instituto Nacional del Emprendedor de México, el Ministerio de Industria y Comercio Exterior y SEBRAE de Brasil con ese instituto. Pero tenemos la suerte y vamos a contar con el apoyo financiero también del Banco Interamericano de Desarrollo. Ese es un elemento muy importante. En materia de innovación, se han suscrito recientemente dos convenios, uno entre la CNPq de Brasil y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, al igual que también tuvimos la suerte por esa inclinación paulistana, ¿no? Y paulista, de que se suscribiera un acuerdo entre el CONACYT y la FAPESPI, la importantísima entidad de la innovación, ciencia y tecnología de Brasil, no solamente de Sao Paulo. Y yo diría que hay otro tema que está ahí, que no está en este recuadro, que es el del turismo. Recibimos de parte del gobierno actual, del presidente Temer, un mensaje en el sentido de que en el Consejo Nacional de Turismo de Brasil solicitaban la presencia como principal palestrante de algún funcionario de FONATUR, el Fondo Nacional de Turismo de México, que fue la entidad que se encargó de echar a andar proyectos como Cancún, proyectos como en el norte tenemos toda la parte de Loreto, de Aguatulco en Oaxaca, y que ha sido ciertamente una experiencia enorme que Brasil le gustaría adoptar y adaptar. Y en ese sentido hay oportunidades múltiples con esta costa maravillosa que tiene Brasil en el Atlántico para que mexicanos y brasileños puedan trabajar juntos. La buena noticia es que en la última Comisión Nacional Brasil-México se echó a andar ya un Consejo Nacional, un Consejo Empresarial Brasil-México, que lo conforman la CNI, la Confederación Nacional de las Industrias, y el Consejo Empresarial Mexicano para Comercio Exterior, Inversiones y Tecnología, el COMSE. Lo interesante e importante es que también participa el Banco Interamericano como observador y sobre todo como incentivador de acciones específicas de ese consejo que hagan lo que decía Michel, de acercar a los sectores y a los subsectores. Eso es un elemento muy importante. Yo diría que es en este año una de las principales decisiones políticas que se han tomado. Y también hay que dar cuenta de que el COMSE mexicano
ha sido de los principales motores en las tareas del sector privado en el ámbito de la Alianza del Pacífico, lo cual nos da certidumbre respecto de lo que puede hacerse en este Consejo entre Brasil y México. Yo paso a un tema que es más importante para el que habla, a pesar de que yo estudié economía, pero siempre hablo de esto porque Jean Monnet, que fue inspirador de la integración europea, decía que la sede de la cultura es más importante que la sede del comercio. En 1922 fue un año histórico porque no solamente se conmemoró el 100 aniversario de la independencia de Brasil, sino a ese evento vino el secretario de Educación Pública de México, el mejor que ha tenido mi país, José Vasconcelos. Y no solamente hizo entrega de un maravilloso presente que fue y es el monumento de Cuauhtémoc que está en Flamengo, en Río de Janeiro, sino que vino junto con un grupo de intelectuales, muralistas, ingenieros y sobre todo gente del arte contemporáneo, que acercó a sus contrapartes brasileñas. Y lo más interesante es que la obra más famosa de Vasconcelos, que es La raza cósmica, tiene mucho que ver con el famoso manifiesto antropofágico de 1928, en donde los dos piensan lo mismo, es decir, fundar una era universal de la humanidad, basada en criterios totalmente diferentes. Yo creo que hoy es muy importante reconocer esa sintonía entre Brasil y México respecto de lo que tiene que ser la humanidad a futuro. Dejarnos de Ku Klux Klanes y dejarnos de odios raciales. Lo curioso es que el primer acuerdo que hubo entre Brasil y México fue el de la cultura, derivado de todos estos acontecimientos. Y ese debe ser el camino más confiable de la relación futura. En ese sentido, quiero señalar que México fue de los primeros países que se acercó al gobierno actual para ofrecer su solidaridad con el pueblo brasileño en razón de la desgracia ocurrida en el Museo Nacional de Río de Janeiro. Hay un proyecto que involucra al Instituto Nacional de Antropología Histórica de México y al Museo Nacional de Antropología, al Instituto de Bellas Artes también, en donde expertos en bienes muebles, bienes inmuebles, están a la orden para poder echar a andar esa contribución. Quiero decirles también que México y Brasil tienen lugares escondidos, ¿no?, que hacen imposible que los turistas brasileños y mexicanos conozcan más y mejor al otro país. Principalmente los empresarios, los turistas mexicanos van a Río de Janeiro y principalmente los brasileños van a Cancún. Pero ninguno de ellos va a las ciudades mineras de Minas Gerais, Ouro Preto, Diamantina, Mariana, San Juan del Rey, etcétera, ¿no? Tiradentes. Y ninguno va a México a visitar Guanajuato, a visitar Zacatecas, a visitar San Luis Potosí, Taxco, etcétera. Entonces, se ha echado a andar ya un proyecto para que, primero que nada, se haga un ejercicio histórico de cuáles eran las diferencias y las similitudes en materia, por ejemplo, de arquitectura barroca, de gastronomía de la época, de música barroca, de las leyendas allá y aquí, de las órdenes religiosas, de los caminos reales. Todo ello, ¿para qué? Para construir y diseñar un proyecto que haga posible que no solamente los brasileños conozcan mejor México y los mexicanos mejor Brasil, sino que juntos hagamos un proyecto de difusión a nivel internacional para traer aquí y allá a turistas internacionales que desconocen estas maravillas que tenemos. Un propósito importantísimo tendrá que ser el de renovar la presencia del Fondo de Cultura Económica en Brasil. Creo que ese es un deber de los mexicanos y también de los brasileños. Hay un tema que ha sido y es también muy representativo de la relación. En 2017 se cumplieron 50 años del Tratado de Tlatelolco, de la prohibición de las armas nucleares en América Latina y el Caribe. Fue una propuesta inicial de México en el año 63 y fue el presidente João Goulart el primero en responder a esa iniciativa. Brasil y México fueron juntos para construir el Tratado de Tlatelolco, que es realmente un sello de América Latina. 50 años después, Brasil y México promovieron la iniciativa de la comunidad internacional
de suscribir un primer tratado global para la prohibición de armas nucleares en Naciones Unidas. Creo que son datos muy importantes. La agenda multilateral, por decir algunos temas, se podría colocar de la siguiente manera: los temas de derechos humanos, de migraciones, del desarme, de la participación colaborando con Naciones Unidas en las misiones de paz, la lucha contra el tráfico de drogas, el deterioro creciente de la OMC y adicionalmente el tema central del Acuerdo de París. Yo quiero aquí señalar también un hecho muy relevante, porque nadie sabe ni nadie ha podido recolectar cuáles han sido las contribuciones de Brasil y de México a estos temas multilaterales, ni a otros temas multilaterales. Por lo tanto, la FUNAG, ¿no?, la Fundación Alexandre de Guzmán y el Instituto Matías Romero de México van a hacer un ejercicio editorial para que con expertos se pueda armar una publicación que dé publicidad y referencia a estas contribuciones de Brasil y de México al mundo internacional de los asuntos multilaterales. Creo que ese es un elemento que habría que no solamente terminar en el 2019, sino presentar Brasil y México juntos, por ejemplo, en Naciones Unidas. Yo diría que el más importante proyecto que se hizo en este año 2018 fue el que tiene que ver con la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Brasil y México, aquí bien decía Sergio, son los países más grandes de América Latina, pero son también los dos países con mayor desigualdad, según no solamente el coeficiente de Gini, sino otros indicadores internacionales. El objetivo 10 de la agenda, que es justamente el de la reducción de la desigualdad, debe ser un motivo para que juntos vayamos, Brasil y México, a tratar de avanzar en el logro de los objetivos de la agenda. Bueno, déjenme decirles que la agencia brasileña, la ABC, y la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo suscribieron ya un acuerdo que permite en 6 proyectos ir avanzando poco a poco en los objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible. Yo creo que no hay en este momento a nivel internacional ningunos otros 2 países ni organismos de integración que estén haciendo esta tarea. Yo creo que esto hay que no solamente difundirlo, sino revitalizarlo, porque no solamente son 6 proyectos, se están intentando alcanzar algunos solamente de los objetivos de la Agenda 2030. Yo creo que es ahí donde está el futuro de la Agenda Brasil-México, porque si uno analiza los 17 objetivos de la Agenda, son los mismos objetivos que los programas nacionales de Brasil y de México tienen. Y si no vamos juntos, bueno, pues estamos perdiendo oportunidades clarísimas. Yo sería de la opinión de que debería de haber en México un grupo de expertos en algunos de los principales objetivos y su contraparte aquí en Brasil para trabajar juntos. Bien, pues ese ha sido un avance que vale la pena señalar y que hemos contado también con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y del Caribe, la Corporación Andina de Fomento. Pasando a otro tema, pues un tema central que es el de la OMC. O sea, si hay un tema multilateral preocupante en este momento es el de la OMC, por el ataque de los Estados Unidos al libre comercio, por el centrar la negociación a nivel bilateral y amenazar a quien no vaya adelante en esa negociación, lo cual está echando atrás la estructura de la propia institución más importante que tenemos. Brasil y México tienen que caminar juntos en ese sentido. Hay que notar claramente que el director general de la entidad es brasileño. Yo aquí acabo de hacer hice una especie de mensaje respecto de la tiranía de la minoría. Estamos lamentablemente regresando al ejemplo de la Sociedad de las Naciones, en donde Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos, la impulsó, pero los Estados Unidos no participaron en la misma. Debemos de defender el sistema multilateral de comercio para evitar caer en el Coliseo romano, es decir, en donde los gladiadores acorralaban y humillaban a los cristianos, y la única base de negociación estaba establecida en las reglas que el César dictaba.
destinada claramente a satisfacer sus intereses. With friends like that, we need enemies. Así dice y decía Donald Tusk, presidente del Consejo de Europa. Por lo tanto, Brasil y México deben defender ese patrimonio tan importante. Una noticia positiva, claramente, en el futuro de la relación con México es que el señor Jesús Seade, quien fuera director adjunto del GATT y posteriormente director general también adjunto de la OMC, ha sido nombrado por el presidente López Obrador como su principal funcionario para la negociación comercial internacional. Muy probablemente será el subsecretario para América del Norte, pero él tiene una clara conciencia de la relación con América Latina. A mí me tocó estar con él en Montevideo hace algunos años, en la LADI, y él se pronunció siempre por ampliar la participación de México y con América Latina. Temas multilaterales importantes son los que habrán de suceder este fin de semana, como es el caso del Grupo de los 20, en donde lamentablemente Argentina, Brasil y México pues son los únicos 3 países de la región que están, pero no se coordinan, creo yo, como debería de ser. No solamente en los temas comerciales, sino también lo deben hacer en la nueva temática que el G20 está enfrentando. Las conclusiones principales, yo diría que hay 4 temas adicionales a incluir en la agenda futura, adicional a lo que señalaba anteriormente, que sería el sector agropecuario. Ya ha habido intentos de la CNA de Brasil con la CNA mexicana. Y yo un gran faltante, la Ciudad de México y Sao Paulo, ¿no? Caray, si nosotros tenemos a las 2 más grandes ciudades del continente, ¿por qué no se acercan no solamente los gobiernos de esas ciudades, sino actores principalísimos del sector privado, de la academia, del área científica, técnica, urbanistas, etcétera? Yo creo que ahí hay un enorme faltante y una tarea clarísimamente a desarrollar. Finalmente, diría yo que si el efecto político que resulte de las diferentes concepciones estratégicas del gobierno del presidente electo de Brasil y del presidente electo de México no confluyen, sí creo que habría que tener 3 o 4 temas centrales. El tema de avanzar en el plan de acción de Vallarta, pero principalmente el avanzar en la relación comercial entre los 2 países, teniendo en cuenta que son los que están con el pecado dentro del ámbito de la Alianza del Pacífico y que tienen que avanzar, sobre todo con esa visión que decía Michel, de que puede ser una clara plataforma a la vinculación con otros procesos de liberalización comercial del mundo, como es el caso del TPP en el Pacífico. Después, consolidar el Consejo Empresarial Brasil-México, el defender a como dé lugar el sistema multilateral de comercio, el contribuir y seguir contribuyendo en la adhesión de Brasil a la OCDE, tanto en el ámbito político como técnico, el avanzar en la colaboración del proyecto del Instituto Nacional de Historia y Bellas Artes con el Museo Nacional de Río de Janeiro, asimismo con el tema de las ciudades barrocas, el poder lograr esta publicación especial sobre las contribuciones multilaterales y sobre todo, diría yo, la principal responsabilidad de avanzar en la Agenda 2030 juntos para reducir el problema que también tienen juntos Brasil y México, que es el de la desigualdad. Y yo quería finalmente hablar de un proyecto muy bonito y que hay que ir preparando. En el año 20 se cumplen 50 años del Campeonato Mundial de Fútbol, en donde hay registros de experiencias y de maravillosas mensajes en la relación de Brasil y de México. Y yo tengo uno que me sucedió aquí en Sao Paulo. Cuando yo llego a Sao Paulo, pregunté si había alguna escuela con el nombre de México. Y me dijeron, no, aquí en el consulado no tenemos nada que registre nada, ¿no? Usted tendrá que ir a otro lado, tal vez a la escuela, digo, al ministerio o a la Secretaría Estatal de Educación,
Pero no, de repente una secretaria me dijo, hay una escuela en Villa Yaunina, ¿no?, que tiene 2.300 alumnos y alumnas. ¿Cómo? Sí. Pues vamos a visitarla. Y se llama República Estadual, no, Escola Estadual República de México. Fuimos allá, hablamos con el directivo, la dirección, y le pregunté yo al director, le digo, oiga, ¿qué me puede decir? ¿Por qué le pusieron México? Me dice, pues es que es muy sencillo, le pusimos así porque es un homenaje de nosotros a su país, por el Campeonato Mundial de Fútbol 1970. ¿No? Eso fue para nosotros muy importante y se constituyó aquí una asociación de empresarios mexicanos en Brasil, y aquí está mi querido amigo el ingeniero Formoso, que fue el líder en esa tarea, y lo fue también en Guatemala, en otra escuela que él constituyó, y se acercaron, se creó la asociación de empresarios, se acercaron a la escuela y empezaron a trabajar juntos. Contribuyeron a modificar la estructura física, los laboratorios, las computadoras, los uniformes, hubo viajes a Monterrey de los mejores alumnos, etcétera. Ese es el mejor mensaje que hay en la relación bilateral de Brasil con México. Y yo quisiera finalmente decir algo muy personal que me trae hoy hasta aquí, felizmente. Hoy es la última tarea oficial que realizo como funcionario público de México. Culminan 45 años desde que formé parte del equipo de mi país en la ronda Tokio de negociaciones comerciales multilaterales del GATT en 1973. Con Brasil, bueno, en donde yo trabajaba en esa época en la Secretaría de Industria y Comercio, después lo hice en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y finalmente en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Con Brasil tuve la suerte de, en 2001 y 2002, de contribuir y ser testigo del apoyo de la administración del presidente Cardoso para dar vida a los principales mecanismos de la relación comercial bilateral, como ya dije, el Acuerdo de Complementación Económica 53 y el 55. El sitio más alto que ha ocupado la montaña rusa, ¿no? Tuve igualmente la suerte de realizar las gestiones junto con Sergio Fausto para la suscripción del acuerdo entre el entonces Instituto Fernando Enrique Cardoso y el COMEXI, y que tuvimos la fortuna de contar en esa suscripción con el, para mí, mejor canciller que ha tenido México, Fernando Solana. En enero de 2019 habré de cumplir 47 años de mi primer trabajo profesional, al haberme incorporado a una institución muy cercana y muy querida para el presidente Cardoso, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Por todo ello, qué bueno que culmino mis labores en el Gobierno de México estando en Brasil y en mi queridísima Sao Paulo, especialmente en la Fundación Fernando Enrique Cardoso. Muchas gracias. Qué tarea difícil que será reemplazarlo acá, ¿no? No. Bom, Salvador es un gran amigo, realmente me toca lo que has dicho y sé lo mucho que quiere al Brasil, a São Paulo y a la Fundación. Ha sido un enorme placer trabajar juntos a lo largo de los años y espero que sigamos en un contacto productivo.